No estamos contentos en esta tarde, hermanos. Una vez más en la casa del Señor, contentos, alegres, libres, ¿verdad? Siéntase feliz porque está en un lugar precioso. Está en un lugar, hermanos, donde tenemos libertad, la verdad. Porque hay lugares donde, pues no podemos sentirnos libres. Y en esta tarde vamos a seguir con el mensaje que teníamos. ¿Alguien recuerda lo que compartimos hace 8 días sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Vamos a seguir hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo será la gente cuando Jesús venga por segunda vez? ¿Se ha preguntado cómo será la gente cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez? Vamos a hacer una corta oración. Padre, yo te doy gracias, bendito Rey. Dame gracias, Señor, para compartir tu palabra. En esta tarde, Señor, bendito Dios, por todos los que estamos aquí reunidos, bendito Dios, habla nuestras vidas y también aquellos que nos van a mirar, Señor, bendito Rey Santo. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, Padre. Bendito Dios Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo será la gente cuando Jesús venga por segunda vez? ¿Cuántos esperamos la venida de Jesús? Porque Jesús va a venir otra vez. ¿Cuántos dicen así es? ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Sabemos que Él va a venir por segunda vez. Aunque unos viven como si no fuera a venir Jesús otra vez, pero Jesús va a venir otra vez, hermanos. Porque sabemos que la primera vez que Él vino como un cordero manso y humilde, a entregar su vida por ti y por mí. Esto está escrito en el libro de Isaías. Amén. Pero su segunda venida va a venir como un verdadero, escuchen esto, hermano, como un verdadero guerrero en un caballo blanco, y va a venir a hacer justicia y a juzgar al mundo y a pelear contra las naciones. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis. Pero lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es cómo será la gente cuando Jesús venga por segunda vez. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 24:37. Mateo 24:37. El Señor nos va a hablar en esta tarde. Mateo 24:37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si recuerdan que hace 8 días hablamos sobre todo lo que iba a acontecer antes de que Jesús viniera, amén, por segunda vez, que lo más impactante era que el amor de muchos se iba a enfriar a causa de estas situaciones. Y si miramos hoy en día gente matando a otra gente como si nada, hermanos. O sea, no hay convicción de nada. Miré unos videos allá de mi rancho, de Guanajuato, y hay unas cosas impactantes que pues están ahí, ni modo que uno no las mire. Miré que llegaron unos en una camioneta y llegaron y aventaron unas bolsas así como si nada. Y después se supo que eran unos jovencitos que los habían descuartizado, los habían hecho pedazos. Los aventaron, pero así como si nada, ahí en la parada de donde se para el camión allá, ahí le llaman camión. Así como si nada los aventaron. Yo por acá, wow. Unos jovencitos porque no quisieron integrarse a sus mafias, a todo eso. Así como si. Y otro video también que encontraron a una madre de familia muerta en un baldío. Y eso no era lo más impactante era que con ella estaba su hija también muerta, pero con un tiro en la cabeza. Y lo peor era que la niña apenas tenía 1 año. O sea, tú puedes mirar esas cosas y ay, te da como diciendo,
La gente ahorita ya ¿cómo se puede decir? El sentir, el decir, ¿sabes qué? Si yo a veces pues, darle una nalgada al perro ahí, siento como que, y esta gente que para quitarle la vida a otra gente, o sea, ya no hay temor de nada. ¿Ah? Otra situación también fue de que, ¿verdad? Como les estaba explicando ahorita de esta mujer, son noticias que lo mismo que dice la palabra de Dios, que en estos tiempos el amor de una persona hacia otra se va a ir terminando. Ya no tienen esa sensibilidad de quitarle la vida uno al otro. Por eso es que Jesús, hermano, nos advierte que en los últimos días nosotros como cristianos no debemos de dejar que eso pase en nuestras vidas y en nuestro corazón. Que no hay que dejar, hermanos, que nuestro amor como cristianos apague. Y menos hacia Dios. Menos hacia Dios, hermanos. Sabemos que Dios estableció 10 mandamientos en la ley. Se los puso en las tablas a Moisés. ¿Sí recuerdan eso, no? Que Dios había puesto en la ley, en la ley mosaica, le puso a Moisés, ve, lleva esto al pueblo y estos van a ser los mandamientos. ¿Ah? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Todos amamos a Dios, hermanos, ¿sí o no? No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no comerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio y no dirás mentiras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Hermanos, si hay algo, estamos cumpliendo estos mandamientos, ahí la llevamos. Pero si hay algo que impide ahí, que dices, ay, como que en este mandamiento hay algo que estoy fallando, pues hay que ponernos a cuentas con el Señor. Todos sabemos estos mandamientos que Dios estableció en la ley. Y estos mandamientos tenemos que practicarlos. ¿Cada cuándo, hermanos? ¿Cada 8 días que venimos a la iglesia? ¿O de día y de noche? De día y de noche. Así como dijo Josué, le dijo Dios a Josué, que nunca se aparte de ti este libro de la ley. Practícalo de día y de noche. Cuando tenemos que practicarlo de día y de noche, hermanos. Aquí está haciendo una pregunta. ¿Cuándo tenemos que practicarlo? Pues de día y de noche. Tenemos que poner ahí en las paredes de nuestro hogar, mirarlo diario. Vas a la cocina y ahí dice un versículo. Vas al baño y ahí tienes otro versículo. Vas a la sala y ahí tienes otro versículo. Vas para afuera allá y ahí está otro versículo. En mi baño tengo ahí varios versículos de la palabra de Dios. Varios. Y cuando pues levanto mis ojos, los miro y ahí está ahí leyendo la palabra. Y digo, ay, Señor, ando fallando en este. Pues hay que ponerlo en práctica. Hay que practicarlo, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo lo podemos practicar? Ok. Mira, cuando nos levantamos, debemos de hacer esta práctica. Yo lo aprendí de un pastor. Dice que él cuando va a salir de su casa, dice, ok, me voy a examinar yo mismo. Salgo, ¿verdad? Y si me peleo con mi esposa o le hablo mal, voy perdiendo 1-0. ¿Va? Pero si salgo y le doy el pase al carro a alguien más, vamos 1-1. Y ahí la llevamos, llegamos al trabajo, llegamos bien contentos, pues ya vas ganando 2-1. Y ahí vas, ahí la llevas. El día que ganes, hermano, ¿verdad? El día que ganes unos 10-0, pues eres un gran vencedor. Por eso hay que practicarlo a diario, hermanos. A diario no. O sea, nosotros somos cristianos, hermanos. Somos cristianos y tenemos que ejercer, amén, la misericordia y la gracia a los demás.
En la gracia, cuando Jesús vino, fue cuando vino nuestro Señor Jesucristo en la gracia a darnos vida y vida en abundancia. Nos dio un nuevo mandamiento. Es el que hoy en día se está secando, se está acabando, se está borrando en el mundo. Pero los cristianos, esto debe de florecer más, debe de crecer más en tu vida como un cristiano. Y está este nuevo mandamiento en Juan 13:34. Si tú tienes tu Biblia, ábrela o tu dispositivo, o si no, nomás escúchame. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros, como yo los he amado. Ahí en el 13:35 de Juan. En esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos. Si tuvieras amor los unos con los otros, amén. Ahí se va a saber. Dice, aquí está hablando que todo el mundo va a mirar que eres un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, porque tienes amor no solamente para ti, sino para los demás. Sino para los demás. Porque un seguidor de Cristo, ¿qué hace? Pues nomás sigue a Cristo. Y mira, pues está asomando a ver qué está sucediendo. Está nomás de ahí de espectador, en la tribuna, nomás mirando. Pero un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, crece con él. Ese fruto que es el amor. Crece en ti el amor, hermano. Porque en sí, la verdad, Dios nos puso este nuevo mandamiento de Juan, porque, o sea, si no podemos amar al hermano o a la hermana que miramos a diario, ¿verdad? ¿Cómo vas a poder amar a Dios que no lo miras? O sea, por eso Dios puso este mandamiento. ¿Sabes qué? Ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no lo amas a él, a mí nunca me vas a amar, dice el Señor, porque a mí no me miras. Ok, vamos a regresar al texto bíblico con los días de Noé. Para tener más información de la palabra de Dios, la Biblia, como en esos días cuando Noé existía, ¿cómo eran esos tiempos? Tenemos que examinar en la palabra de Dios cómo era la gente en esos días. Tenemos que ir al Génesis, en el capítulo 4, en el capítulo 5 y el capítulo 6. Ahí se van a ver unas características, ¿verdad? ¿Cómo era esa gente? ¿Cómo era esa gente en esos tiempos? Amén. Génesis 4. Yo sé que todos conocen esta historia de dos hermanos, Abel y Caín. Una de ellas es que hay gente que profeciaba, o sea, que decía que amaba a Dios, como hoy en día. Pero esta gente solamente tenía religión y no tenía convicción de pecado. Así como hoy en día, hermanos, que le alababan a Dios, le oraban a Dios, le ofrendaban a Dios, pero no tenían convicción de pecado. Había maldad en sus corazones. Gente que decía que buscaba a Dios. Esos eran las gentes en esos tiempos. Ok, vamos a ver qué dice Génesis. Génesis 4:3. Ya estamos ahí. Aconteció andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Si miramos aquí, una persona que tenía conocimiento de la palabra de Dios, que era Caín, trajo una ofrenda ¿a quién? A Dios. Ok, el 4:4. Y Abel trajo también los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Aquí hay algo que sobresalta y una pregunta. ¿Acaso Dios hace distinción de ofrendas?
Es una buena pregunta, ¿no? Pues Caín miró, ¿sabes? Unos chayototes ahí, unos jitomatotes, se los voy a llevar a Dios. Y Abel, pues fue y agarró un corderito y lo sacrificó. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Sabemos que la ofrenda de Caín fueron frutas y verduras del campo. Y no tenía que ser así, hermano. Aquí está la respuesta. Tenía que ser un animalito que estuviera cubierto con la sangre, de un animalito inocente y que estuviera cubierta toda la sangre en el animalito. La ofrenda de Abel fue una ofrenda de lo mejor del ganado. Si se entiende que lo sacrificó delante de Dios, se lo presentó a Dios y eso fue lo que le agradó a Dios. Ahora la pregunta está aquí, ¿por qué Dios aceptó una ofrenda y la otra la rechazó? Ok, la respuesta es que cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que se sintieron ¿qué? Desnudos. Que ellos mismos hicieron unos delantales con hojas de higuera. Entonces Dios miró todo eso y dijo, no, así no. La escritura dice que cubrió con los pieles de un animalito inocente. O sea que los dos hermanos sabían lo que tenían que hacer. Cuando tenían que presentar una ofrenda delante de Dios, delante de Jehová, tenía que ser un animalito, ¿verdad? Inocente, ¿verdad? Y su sangre tenía que ser derramada, lo cual nos describe que Dios tuvo que sacrificar un animalito inocente para derramar sangre inocente. A través de este acto ellos iban a ser cubiertos y esa manera es una sombra del significado de lo que iba a venir a través de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ser sacrificado en la cruz del Calvario y derramado su sangre inocente para que esa sangre sea derramada en aquellos que han creído y que han aceptado a Jesús en su corazón para que podamos ser limpios de pecado. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, para que cuando ellos pecaron se sentían desnudos. ¿Quién les trajo esa idea de traer esas higueras y ponerse sus delantales? Ellos mismos. Ellos mismos trajeron eso. Dijo Dios, no, así no es. Y él mató un animalito inocente, lo mató, derramó esa sangre de ese corderito inocente y con las pieles, de esas mismas pieles los cubrió a ellos. Este era un significado de nuestro Señor Jesucristo. Él como cordero inmolado, inocente, no dijo nada, entregó su vida por ti, por mí, y su sangre fue derramada en ti y en mí, y así hemos sido justificados delante de Dios. ¿Sí me estoy entendiendo, hermanos? Entonces Caín quiso acercarse a Dios, dándole una ofrenda sin estar cubierto con la sangre de un animalito inocente. ¿Qué pasó aquí? No había fe de la que salva el corazón de Caín. Y estas son unas de las características en los tiempos de Noé con esa gente. Gente que decía que buscaba a Dios, que clamaba a Dios, que amaba a Dios, pero en verdad no eran convertidos a Dios. En verdad, no confiaban en esa fe que justificó a Noé, la fe que salva. Y en verdad, hoy en día hay mucha gente que vive así en la actualidad y sabemos que en el mundo no hay ateos, hermano. Todo el tiempo creen en algo. Podemos decir así que el 80% en el mundo son religiones de todo tipo, miles de religiones. Y un 20% en el mundo son ateos. Pero yo sé que creen en algo. Y toda esta gente dice que se acerca de verdad. Esta gente cuando se acerca a Dios, ¿qué es lo que ofrece a Dios? Esa gente que, bueno, cuando nosotros nos acercamos a Dios, oramos con Dios, le damos alabanza a Dios, le ofrendemos a Dios. Y aquí está la pregunta que nos debe interesar.
estamos lavados con la sangre de Cristo? Porque Dios rechaza las ofrendas de aquellos que van a las iglesias como el día de hoy. La ofrenda de Dios, ¿verdad? Le ofrendan a Dios, le cantan a Dios, le hablan a Dios, pero no están verdaderamente convertidos, no están lavados con la sangre de Cristo. Y Dios rechaza esa ofrenda. ¿Por qué? Porque nadie puede presentarse con una ofrenda sin estar limpios con la sangre de Cristo. Estas personas deben de estar limpios, perdonados con la sangre de Cristo. Entonces Dios rechaza la ofrenda de Caín y acepta la ofrenda de Abel. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice el versículo? Vamos a seguir hablando ahí. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín con gran manera y cayó su semblante. Esta palabra, se ensañó, significa que se enojó, cambió su semblante, significa que cambió su rostro. ¿Tú conoces a una persona cuando se enoja, sí o no, hermanos? Así cuando nos enojamos, ¿eh? ¿Cómo nos ponemos? Enojados y hasta colorados y hasta levanta las cejas y todo. ¿Por qué se enojó? Porque Dios no lo aceptó. Este sacrificio que llevó delante de Dios, alguien que no reconoce sus errores, alguien que no reconoce sus faltas, Dios no acepta sus ofrendas y su adoración y se tapa con hojas de higuera, o sea, sus argumentos, o sea, sus pensamientos, sus cuestiones. Y de todo eso está lleno el mundo. Y también de todo eso están llenas las iglesias. Gente que llega a las iglesias tapadas con hojas de higuera, nomás. Pocos están limpios y perdonados con la sangre de Cristo. Si recuerdo este pasaje en la palabra de Dios que habla del publicano y del fariseo, ¿cuántos conocen esa historia? ¿Verdad? Dice que los dos fueron a orar. Y que el fariseo nomás se paró así y decía, pues yo nomás oro y pues yo nomás diezmo y pues yo nomás, puro yo y puro yo. Y la fe, ¿qué? La alabanza, ¿para quién? ¿Para ti o para Dios o para quién? En cambio, el publicano decía, estaba postrado y decía, perdóname, Señor, soy un pecador, reconozco que fallé, reconozco que pequé, reconozco que no hice bien las cosas. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que ¿quién fue justificado? El publicano fue el que salió justificado, porque el otro estaba que yo. El hermano Yoyo. Hay una reflexión de aquí, ¿da? De una escuela que les dijo el maestro a los alumnos, ok, mañana traigan un vaso. ¿Ah? Pero nunca dijo si lleno, vacío o esto y lo otro. Traigan un vaso mañana todos. Ya llegaron todos con un vaso. Unos los traían llenos de eso de cereal, unos de agua, otros de soda, otros de todo, traían todos llenos. Pero nomás uno solo llegó con el vaso vacío. Y el maestro se les quedó viendo a todos y les dijo, ¿saben qué? Ese que llegó con el vaso vacío, venga para acá, que se lo voy a llenar. Y ahí se lo llenó, iré. Y así es Dios, hermano. Mira, cuando venimos delante de Dios, ¿sabes? Que pensamos que tenemos todo. Sabes que yo no necesito de nadie. Yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. Pero quiero a ver qué me tiene Dios para mí este día. Cuando vienes todo lleno así, olvídate, Dios no va a poner nada en ti, nada. No va a depositar nada en ti. Pero cuando tú vienes con un corazón necesitado, un corazón que dice, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, Padre, aquí está mi vaso, que es mi corazón. Aleluya, el Señor se hace real, mira.
se glorifica y te llena, hermano, y nos llena a todos. Ok, volvamos a Génesis, ahí en el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? He aquí que se enojó, porque Dios no recibió su ofrenda, porque le dijo que era necesario derramar sangre de un animalito inocente. Y en muchas iglesias han quitado el evangelio de la cruz y han puesto un evangelio light de prosperidad, ¿verdad? Que Dios quiere quitarte todos tus problemas para que pares de sufrir. Eso nunca está en la Biblia. Han quitado el evangelio que salva. ¿Cuál es ese evangelio? Ese evangelio es el que confronta el pecado. El que nos confronta, hermanos, el pecado. Y muchos ministros de la palabra no quieren predicar el verdadero evangelio. ¿Por qué? ¿Tienen miedo que se les vaya la gente o qué? Por eso lo mejor, ¿verdad? Dice, mejor los entretengo para que no se me vayan ahí. Mejor los hago sentir bien para que no se vayan. Por eso hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia buscando dónde sentirse bien, ¿verdad? Quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios quiere decirles. Mira qué bien se sintieron los discípulos, hermanos, cuando a todos les quitaron la vida, hermanos. ¿Tú crees que se sentían muy bien andando con Jesús? Diciendo, ¿sabes qué? Ya después que me vaya, ustedes también les van a... ¿Cómo crees que se sentían contentos, alegres? No, hombre. A todos les quitaron la vida, menos al apóstol Juan, que murió de anciano. Le quisieron quitar la vida, pero no pudieron. ¿Qué también se han de haber sentido? No. Ahorita hay países donde no puedes traer una Biblia, no puedes predicar el evangelio, porque te matan o te meten a la cárcel. Nosotros tenemos la libertad de tener Biblias de todos colores y sabores. ¿Ah? Ay, quería decir esto, pero bueno, si sí o no, lo digo, no lo digo. Pero, hermanos, después de este mandato de gobierno de este país, va a venir una ola sobre los cristianos. Y yo lo único que les quiero decir, hermano, con todo mi corazón, que su fe esté bien sólida, hermano. ¿Verdad? Que esté bien sólida, que digas, tú eres cristiano, oh, a su nombre, sus sopas. O que digas, tú estabas allá en casa de oración. Yo, no. Yo nomás escuché las alabanzas y me gustó ahí estaba y me metí, pero iba pasando, no. No, hermanos, tenemos que ser discípulos del Señor. Porque decimos que lo amamos, ¿sí o no? Hace rato cantábamos que venga, Señor, ya viene el Señor. Queremos estar con Él y tenemos miedo a morir. No, si lo amamos, queremos estar con Él. Aleluya, gloria a Dios. Pero en nuestra vida literal, ¿verdad? No queremos morir en nuestra vida literal, sino queremos morir a nosotros mismos. Necesitamos morir a nosotros mismos, en nuestros deseos carnales. Por esos deseos, hermanos, trae confusión. Andamos vagando en nuestra mente, a veces andamos pensando, ¿seré hijo de Dios o no seré? A lo mejor esto que hacen no es verdad. Puede que andemos en un barco sin timón, vagando en el mar, así en nuestra mente. Y saben, ¿no? Un barco cuando no tiene timón se va por un lado, no se va para el otro. No, hermanos, necesitamos morir a esos deseos carnales que dice la palabra de Dios. Ok, sigamos aquí en Génesis, en el 7, 4, 7. Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será su deseo. Y tú te enseñarás de él.
Aquí está hablando que si hacemos el bien, ¿qué va a suceder, hermano? Dios está con nosotros porque estamos haciendo las cosas como a Él le agradan. Pero dice que el pecado está a la puerta. El pecado todo el tiempo, hermanos, va a estar aquí apuntándonos, señalándonos, atentándonos. Pero también dice que con todo en ti será tu deseo. Tú te enseñarás de Él. O sea, que tú lo puedes dominar al pecado. Tú puedes dominar el pecado. Que el pecado no te domine a ti. Es una lucha constante. Se puede decir que a diario estás luchando con el pecado, hermanos. Déjame decirles una cosa. El que es nacido de Dios, el que es nacido de nuevo, tiene el poder para dominar el pecado. El que no ha nacido de nuevo es controlado por el pecado. Aunque él quisiera controlarlo, no puede, porque no tiene poder. Necesita nacer de nuevo para poder controlar el pecado. ¿Cuántos nacidos de nuevos tenemos a la casa del Señor? Aleluya. La palabra de Dios dice en Juan 8:34. Jesús aquí está teniendo un diálogo con los fariseos. Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Más claro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Sigamos en Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, no más. Cuando Dios aceptó lo que hizo Abel, dentro de Caín creció en él una raíz de envidia. Creció tanto que dentro de él vino un espíritu de asesinato, pensando cómo matar a su hermano. ¡Wow! ¿Imaginan? Hermanos, si en verdad somos cristianos, estos pensamientos no deben de estar en nuestra mente. Esos pensamientos son satánicos. Efesios 4 del 26 al 27, tengo una nueva traducción viviente en la Biblia. Dice, además, no pequen. Dice, además no pequen al dejar el enojo, los controle, no permitan que el sol se ponga mientras sigas enojado. Y ahí en el 27 dice, 4:27 de Efesios, dice, porque el enojo da lugar al diablo. Ay, Dios mío. En esta escritura nos muestra, hermanos, que nosotros somos los que abrimos las puertas si queremos. Y si no queremos, no entra el enemigo. Porque él está esperando una oportunidad de que tú abras una puerta de enojo para que le empieces él a hacer su trabajo, y lo hace muy bien. Y hace un trabajo muy malo, hermano. La palabra de Dios nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, hermano, sino contra huéspedes y espíritus de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor hace rato, hermano? El Señor nos habló ahorita. El Señor nos habló, hermano. No es casualidad de que, ay, que sentí. Nah. El Señor nos ama tanto. Ama esta iglesia que nos da warnings, nos da advertencia, nos da disciplina. La alabanza decía, purifícame, Señor, lávame, Señor. Limpia mi ofre, quiero que sea nuevo. El Señor quiere hacer eso. ¿Por qué quiere hacer eso, hermanos? Pues Dios nos habló. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Amén. Aquí estamos mirando y leyendo el primer asesinato en la historia del mundo, que fue el de Caín con su hermano. Lo mató. La pregunta es ¿por qué lo mató? ¿Sabes por qué lo mató? Porque esa era su naturaleza de un asesino, de alguien que no conoce a Dios. Como ahorita en la tecnología tú puedes mirar que mucha gente, ¿verdad?, se cela, cristianos con otros cristianos, cristianos con otros cristianos. Un cristiano le dices, tú eres el hijo del diablo por lo que estás haciendo, ¿verdad? Y ahí se ponen a pelear cristianos. ¿Te imaginas los del mundo que han de decir? Mira, mira los cristianitos, mira, mira, están peleándose ahí, que, no, no. Mejor encomienda la causa al Señor, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, antes, ¿verdad?, antes hablaba como niño, me comportaba como niño, ¿verdad?, ¿verdad?, y decía las cosas de un niño, pero ahora yo soy grande, entiendo muchas cosas, qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. Antes cuando éramos niños se nos pasaba, pero ya cuando somos adultos, hermano, ya entendemos, ya tenemos una cierta madurez. Dejemos de andar peleándonos entre los mismos cristianos. No debe de crecer eso en nosotros. Si recuerdan en la antigüedad que decían en las cruzadas, las llamadas cruzadas santas, donde se peleaban por territorios de Tierra Santa. Unos decían que en el nombre de Jesús y sus obras andaban las guerras, pero era por religión, no era por el nombre de Jesús. Ahí andaban los descendientes de Caín, ¿verdad? Ahí andaban los descendientes dice, los descendientes de Caín asesinando a los descendientes de Abel. Ustedes pueden creer, hermano, que en la actualidad haya ese espíritu todavía en los descendientes de Caín, dentro de las iglesias queriendo desaparecer a los descendientes de Abel. Otras de las características, ¿verdad? Otro tipo de gente en esos tiempos de Noé, que habla en Mateo 24:38. Ay, apenas voy comenzando, ya se va a acabar el tiempo. Mateo 24:38, porque como los días de Noé, el diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en la arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que nos explica aquí, hermanos? Que había casándose, dándose en casamiento, ¿verdad? En griego esto significa que había múltiples casamientos, como si nada pasara. Se divorciaban, como hoy en día los artistas de la farándula del mundo. Se casan cada 8 días, se divorcian cada 8 días. ¿Por qué? Porque eso les trae atención, ¿verdad? Y como hijos de Dios no tenemos que ser así. Yo recuerdo cuando me casé con mi esposa, a mí nadie me obligó. Yo lo hice porque la amaba a ella. Yo me casé con amor sin condiciones. Yo me casé porque la amaba. A mí nadie me obligó, hermanos. Ahí cuando yo recuerdo que nos casamos, yo y mi esposa, y ahí estábamos en el altar, ¿verdad? El ministro ahí nos dijo que aceptan, sí, acepto. Y ella también acepta, sí, también aceptamos. Entonces, cuando nos estábamos casando, yo tengo una foto ahí cuando estamos casando. Yo volteé para el cielo, Señor, pues voy a necesitar tu ayuda porque, pues no sé, ¿ah? No, enséñame. Mira, han venido problemas, han venido dificultades, han venido momentos hermosos, nos hemos enfermado, Dios nos ha guardado, Dios nos ha bendecido mucho, porque si en verdad, si somos cristianos, el día que tengamos problemas, yo con mi esposa o viceversa, si está Jesús en medio de nosotros, nos va a hacer más fuerte para solucionar nuestros problemas. Mira, por eso, cuando hay un problema en el matrimonio, oren e inviten a Jesús. Jesús es el que va a estar en medio. ¿Por qué? Para cuando
se quiera ir uno para allá, Jesús lo va a traer. O cuando el otro se quiere ir para allá, Jesús lo va a traer para acá, de regreso. Por eso es que dice la Biblia en Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12 dice la palabra de Dios. Yo aquí tengo una traducción, lenguaje actual. Dice, una sola persona puede ser vencida, pero las dos ya pueden defenderse. Y si tres une sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. ¿Qué nos enseña esta palabra, hermanos? Que uno puede ser derrotado, los dos juntos pueden estar guerreando, pero cuando viene la tercera persona, que es Jesús, y se pone en medio, vamos a tener la victoria. Matrimonios que me están mirando y que me están escuchando. Por eso, matrimonios que estamos aquí, matrimonios, hermanos, pongamos a Jesús en medio. Cuando tú pones a Jesús en medio de tu matrimonio, todos aquellos problemas, dificultades, dudas, se van a solucionar en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Yo siempre he dicho esto, no me canso de decirlo. Yo cuando me casé con mi esposa, que estaba ahí presente, si no fuéramos cristianos, no hubiéramos llegado ni a la esquina, la verdad. Pero cuando pusimos a Jesús en medio, nos ha dado una guianza, una dirección, una sabiduría para llevar nuestro matrimonio hacia adelante. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada. ¿Por qué? La diferencia de culturas y todo eso que teníamos yo y mi esposa, nunca habíamos podido seguir hacia adelante. Por eso somos un milagro como matrimonio. Otra señal, hermano, amén, aleluya, les voy a dar esta. Ya casi vamos aterrizando. Que se van a mirar avivamientos en todo lugar, en todas las iglesias. Génesis 4:25. Habla su Biblia, hermanos. Ahí estamos, ¿no? En Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio un hijo y lo llamó su nombre Set, porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:26. Y Set también le nació un hijo y se le llamó su nombre Enós. Entonces los hombres le comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Se oye así como que, no, pues todos se convirtieron, ¿no? Como que todos empezaron a adorar al Señor. En el versículo 25, Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set, porque Dios les concedió tener otro hijo en lugar de Abel, que mató Caín. Aquí en el 26 se puede mirar, pues, que sí, que todo iba a llegar a la normalidad, que todos iban a empezar a invocar a Jehová, todos los que estaban ahí. Y estaba leyendo estos versículos y capítulos porque más adelante, ¿verdad? Si tú abres su Biblia ahí, en el capítulo 4 habla la historia de Abel y Caín. En el 5, ¿verdad? También, y ahí también habla de que, abro mi Biblia para poder explicar más esto. Ahí estamos en Génesis 4, no está muy lejos. Y esto me llamó la atención, ¿verdad? Mira, aquí está la historia de Caín y Abel en el 4 de Génesis. Y si tú le das una vuelta a tu Biblia, en el 5 empieza a hablar de toda la descendencia de Adán. Y en el 6 es lo que más me impacta. Dice que la maldad de los hombres aumentó en el 6. ¿Y qué sucede más adelante? Ahí en el 6:9. Dice que Dios le dijo a Noé que empezara a construir una arca, porque ya no quería a nadie en la tierra. Dije, wow, eso hasta se me enchina la piel. Porque no
no habla mucho la Biblia ya, nomás habla de las descendencias y todo. Y toda esa descendencia creció con una maldad, creció con tanta maldad. ¿Y qué nos da a entender eso, hermanos? Primero nos dice que todos empezaron a invocar a Jehová. Y luego en el capítulo 6 nos dice que la maldad de los hombres creció mucho. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sí, por un momento se puede mirar iglesias llenas con un gran avivamiento, pero al multiplicar la maldad, o sea que aumentar la maldad, poco a poco se va disminuyendo el amor, primeramente de Dios y luego a tu prójimo. Porque luego en el capítulo 7 habla del diluvio. Se puede imaginar cuánta fue la maldad en estos tiempos que Dios decidió acabar con toda la humanidad en esos tiempos que mandó Noé a construir un arca. ¿Cuántos se salvaron, hermano? De toda esta descendencia de Adán y Eva. ¿Cuántos se salvaron? Mira, ahí lo dice Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por el agua. ¿Cuáles multitudes? ¿Cuántas personas fueron las que se salvaron? 8 nomás. Es algo impresionante, hermano, ¿sí o no? Que la maldad estuvo con todo. Tanto así que Dios decidió terminar con esa generación en los días de Noé. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome Dios, vamos a alcanzar a subir el arca de Noé? ¿O nos vamos a quedar ahogados? Mateo 7:13. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Aquí tengo una versión diferente, hermanos. Nueva traducción viviente. Dice así: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y solo son unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Hermanos, yo como ministro de la palabra, yo les invito a esforzarnos un poquito más. Mi meta es guiarlos a los pies de Cristo, la verdad. Eso es mi anhelo en mi corazón. ¿Ah? Día con día yo oro por sus almas para que vengan al conocimiento de la palabra y que su fe sea sólida, porque estamos en unos tiempos peligrosos y se deben aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que está pasando ahorita, ¿no?, son tiempos peligrosos. Lo que viviste ayer ya no lo vas a poder recuperar el día de hoy. Hermano, yo sé que van a venir desánimos, pruebas, luchas, tentaciones, pero no vas a estar solo. Jesús prometió estar con nosotros. Cuando piensas que todos te abandonaron, que te sientes solo, recuerda, alguien detrás de ti te está cuidando, te está protegiendo y no va a permitir que nadie te haga daño. ¿Quién es ese alguien? Es el ángel de Jehová, hermano. Es el ángel de Jehová que está aquí atrás de nosotros. Cada quien tiene su ángel. Debes de creerlo, hermanos. Efesios 6, 10, 11.
Yo tengo traducción lenguaje actual. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjense con la armadura de Dios. Les ha dado, que Dios les ha dado. Así podrán resistir los ataques del diablo. ¿Cuál es esa cobertura? ¿Cuál es esa armadura? Efesios 6:18. Esta es una de las armas más poderosas que hay para un cristiano, hermano. Efesios 6:18 es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con esa arma, hermano, aleluya. Hermanos, Dios no nos dejó a la deriva. Dios nos dio armas que podemos usarlas. Y una de las armas más poderosas es la oración. Jesús todo el tiempo estaba orando, comunión con su Padre. Con eso derrotó al enemigo. Cuando el Espíritu lo llevó al desierto para tentarlo, ¿de dónde venía? Del desierto. Venía ayunado y venía bien orado. Cuando el Satanás lo tentó a Jesús, que le dijo, a ver, haz que convierta esas piedras en pan. Escrito está, Satanás, solamente a tu Dios adorarás y servirás. ¿No? Cuando el Espíritu igual que nosotros podemos ir a orar y Dios nos va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante en medio de este mundo malo. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, estaba él orando ahí en el puerto de Getsemaní, estaba ahí orando. Padre, si es tu voluntad, amén, y si no, pues dame fuerza. Él estaba orando. Por eso tenemos que estar orando, hermanos, orando constantemente, para que Él nos dé la fuerza para resistir este mundo malo. Y esperemos a Jesús con fe, firmes. Mira, aquí tengo un salmo bien hermoso, y con esto termino, hermanos. Ese es Salmo 34. Salmo 34 del 7 al 8. Salmo 34 del 7 al 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Porque mira, yo te puedo dar un consejo de mi mente carnal que no te va a servir de nada. Pero cuando viene de la palabra de Dios, un consejo de la palabra de Dios, hermano, vas a tener una fortaleza en tu fe, que vas a andar, ¿verdad?, confiado en Él, confiando todo el tiempo en Él, diciendo, ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi vida está en tus manos, Jesús. Obra en mi vida. Como les vuelvo a repetir, hermanos, yo lo único que quiero hacer es arrimarlos a la cruz del Calvario, arrimarlos hacia Jesús para que se sientan confiados en Él. Ahí donde está, cierra tus ojos.